Ya estamos con Sebastián Cal, como bien decías, Alejo, diputado de Cabildo Abierto. Gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias por la invitación. Estaremos hablando de varios temas, principalmente el tema de la ley de medios. Finalmente no se derogó la ley, pero sí el artículo 56 que permite a los cableoperadores poder brindar servicio de Internet. ¿Por qué considerás que era importante que se derogara ese artículo? Bueno, fue una modificación de ese artículo. Uruguay es de los pocos países en el mundo que mantenía esta prohibición tan extraña de prohibirle a los cableoperadores dar Internet. De hecho, creo que Uruguay y Cuba era de los pocos países en el mundo que mantenían esta prohibición. Y el negocio de los cableoperadores ha ido disminuyendo, como muchos negocios que por nuevas tecnologías, como el streaming o como distintas modalidades que hoy uno puede acceder a contenido sin ser necesariamente a través de un cable operador. El negocio de ellos se ha venido quedando un poco relegado, pero es un negocio que, mal o bien, al día de hoy sigue generando, sobre todo en el interior del país, 2.000 fuentes de trabajo, que no es poco. La ley de medios vigente tiene muchísimos aspectos y contempla muchísimas cosas. Una de ellas y una de las prohibiciones que tenía era esta particularidad de impedir a los cableoperadores dar Internet, algo que en el mundo, como recién lo decía, ya es algo de larga data. Pero los cableoperadores, volviendo al interior del país, cumplen una función hasta social, si se quiere, porque no es el mismo tamaño, no es el mismo porte que puede tener un cableoperador de la capital del país o de grandes localidades, que es lo que la mayoría de la gente se imagina cuando habla de cableoperador. Hay cableoperadores que tienen 200, 300, 400 abonados de pequeñas localidades, de pequeños rincones olvidados de la patria, donde es el único micrófono al que tiene acceso un vecino o cualquier persona de ahí del pueblo, una autoridad local también, porque los cableoperadores tienen la obligación de generar esos pequeños noticieros locales con las noticias locales y que a su vez también tienen la responsabilidad de replicar las noticias nacionales. Entonces cumplen una función que hay que protegerla. Entonces de ahí es que nosotros ya desde el año pasado, en la rendición de cuentas del año pasado, habíamos propuesto el modificar el artículo 56 que impedía a los cableoperadores dar Internet. No, y además se estaba dando una desigualdad porque algunos ya se habían presentado ante la justicia. El año pasado la rendición de cuentas lo habíamos solicitado específicamente para los cableoperadores del interior, no se aprobó, pero ya habiendo una inconstitucionalidad declarada por la Suprema Corte de Justicia ante algunos cableoperadores que ya incluso el Poder Ejecutivo había asignado esos permisos. Bueno, entendíamos que lo más fácil y lo más rápido para evitar que cada cableoperador tuviera que pasar por ese mismo proceso, que es largo, que no es sencillo y que no es barato tampoco, que lo mejor era hacerlo a través de esta modalidad. Nosotros ya habíamos presentado un proyecto de ley con el mismo objetivo que estaba estudio hasta este momento en la misma comisión donde se estaba tratando la ley de medios para sustituir la ley vigente. Acaba de recordar que hay un proyecto sustitutivo desde el año 2020 que venimos trabajando en la Comisión de Industria, Energía y Minería, donde habla del artículo 56 y donde, a diferencia de este artículo que pudimos aprobar en la rendición de cuentas, tenía algunas cosas que a nosotros no nos convencía del todo, como por ejemplo la obligación de Antel de tener que hacer el arrendamiento de la fibra óptica. Nosotros en este artículo que acabamos de aprobar en la Cámara de Representantes y que esperamos que prospere en el Senado también, habla de que los cableoperadores lo podrán hacer a través de redes propias o realizar acuerdos con terceros. Cuando hablamos de realizar acuerdos con terceros, por supuesto que hablamos de Antel, pero ya Antel la tenemos que tratar como una empresa, que es lo que es, y lo hará si entiende que es un buen negocio para esto. ¿Cómo generaron la limitación para que no existiera el monopolio, que era una de las críticas grandes, ¿no? Que una sola empresa pudiera vender a todos y generar un monopolio para defender a esa empresa pequeña del interior? Bueno, eso también es una de las particularidades que tiene esto que acabamos de aprobar, que no estaba contemplado en el proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo, y es que podrán dar Internet dentro de su actual área de cobertura, es decir, el cable de Montevideo no va a poder vender Internet en Artigas, ni viceversa. Entonces es una forma de que este salvavidas que le tiramos quede donde realmente queremos que surja un efecto. ¿Por qué consideran que no es necesario la derogación de toda la ley como en su momento se había planteado por parte del gobierno? Bueno, nosotros no estamos a fin de la ley vigente. Tiene aspectos que
se ha dicho hasta el cansancio, que es hiperreglamentarista, que tiene artículos inconstitucionales. Nosotros propusimos y estábamos totalmente a fin de en esta rendición de cuentas, por ejemplo, derogar los artículos inconstitucionales. Para nosotros fue una sorpresa que se rechazara la propuesta de derogar los artículos inconstitucionales, pero bueno, entendemos también que ese es el principal argumento para derogar toda la ley, así que entendimos que no quisieran tampoco apoyar la propuesta de derogar los artículos inconstitucionales. Si bien no nos gusta la ley de medios vigente, tiene algunos aspectos que tenemos que tener las bondades de reconocérselos, tenemos que tener la nobleza de reconocer las bondades que tiene, quiero decir. ¿Cuáles son esas bondades y cuáles son aquellos artículos, aquellas reglamentaciones que ustedes consideran que deberían cambiarse, más allá de lo que ya se ha logrado? Se ha dicho también mucha cosa como que la ley de medios, si se derogara, quedaría un vacío legal grandísimo y que volveríamos a leyes viejísimas y que sería un caos prácticamente. Eso ha sido un poco sobredimensionado porque cabe recordar que la ley de medios es una ley que, si bien se votó en el 2014, se reglamenta apenas en el 2019. Así que quedaría todo como estaba hasta antes del 2019, tampoco es que surgiría algún caos. Pero nosotros sobre todo somos defensores de la ley vigente en la parte de los derechos que se han adquirido, sobre todo por la comunidad que tiene algún tipo de discapacidad auditiva o visual, que hoy todos vemos reflejados en principalmente en los noticieros, esa obligación de el lenguaje de señas y del subtitulado y demás. Y no nos parece que sea bueno que se pueda retroceder en esa área. Pero también hay algunos aspectos que nosotros hemos sido grandes defensores y lo hemos dicho hasta el cansancio, de que nosotros estaríamos dispuestos a votar alguna ley de medios nueva, en la cual nosotros hemos trabajado muchísimo desde hace 2 años y hemos modificado muchas cosas. Sí se mantienen algunos aspectos de esta vigente, como por ejemplo la objeción de conciencia de los periodistas, cosa que para nosotros es una herramienta vital de mantener, que si bien antes no existía, ahora existe, y por qué perderla, por qué derogar la totalidad de la ley de medios si tiene algunos aspectos que nosotros sí realmente consideramos muy importantes de mantener, como este, por ejemplo. La objeción de conciencia de los periodistas, ustedes tienen muy claro lo que es, pero de pronto la gente no lo sabe, es la protección que tiene el periodista de que su contenido, de que su trabajo no sufra ningún tipo de manipulación ni presión, y que si así se quiere realizar, que bueno, que el periodista tenga una protección sin ser vulnerada su fuente laboral. Nosotros somos un país que siempre nos hemos jactado de tener una libertad de prensa muy buena, muy sana, y bueno, son aspectos que tiene la ley de medios vigente que hay que mantenerlos para seguir haciendo gala de esa libertad de prensa que nos jactamos de tener. ¿Y cuáles son los puntos que ustedes consideran más débiles dentro de la actual ley? Dentro de la actual ley hay limitaciones que tiene y hay aspectos hiperreglamentaristas, sobre todo, que tratan de limitar el contenido, tratan de imponer contenido que no nos parece que sea sano tampoco, justamente por una propia libertad que deben tener los medios. Tiene aspectos que ya desde que... ¿El porcentaje de producción nacional? El porcentaje de producción nacional, temas de tiempo y demás que son muy difíciles de aplicar realmente, y otros aspectos que tan sencillos como que no se adaptan a la realidad que ya existe en nuestro país. Nosotros no podemos pretender pedirle a ningún empresario de los medios que venda una radio porque salió una ley de medios, ya él siendo propietario de algún medio. Lo que se busca es la pluralidad al momento de dueños de medios de comunicación para que, bueno, justamente haya más libertad de expresión en definitiva y diferentes voces. Exactamente. Nosotros también nos hemos opuesto tremendamente a la concentración de medios que viene contemplada, sobre todo la propuesta que remite el Poder Ejecutivo, donde hoy la ley de medios estipula, la vigente, ¿verdad?, estipula que puede tener una misma persona física o jurídica o grupo económico hasta 3 medios. Eso no se adapta a la realidad de nuestro país al momento de ponerse en vigencia la ley, y por eso es que no se han aplicado muchísimos aspectos que están contemplados en la ley 19.307, que es la que está vigente. Pero, perdón, si volviéramos atrás, sí podrían tener muchos más, entonces sí, ahí sí hay un riesgo de concentración. Sí podrían tener más, pero a su vez también en el proyecto que remiten hace 2 años desde el Poder Ejecutivo, se aumenta hasta 8 titularidades, cosa que para nosotros es un número que rompe los ojos, y que no creo que sea sano que en un país como el Uruguay una misma persona pueda ser dueña de 8 medios. Exacto. Claro.
Sí, sí. Sí, son aspectos que en definitiva se tendrán que ver. En un principio va a seguir esta vigente y ustedes tienen planeado entonces presentar un nuevo proyecto con el que estuvieron trabajando. El proyecto está, nosotros hemos trabajado muchísimo desde hace ya 2 años en ese proyecto que sería el sustitutivo de esta ley vigente que es el remitido por el Poder Ejecutivo, pero que ha tenido muchísimas modificaciones que hemos realizado en la interna de la coalición de gobierno. Se ha complejizado un poco la discusión y se ha enlentecido un poco la discusión porque algunos acuerdos que teníamos preestablecidos para poder llevar adelante, bueno, algunas decisiones que se han tomado por parte del Poder Ejecutivo no han ido en esa línea. No han ido en esa línea, no han estado contemplados dentro de unas propuestas que ya teníamos y que habíamos tenido un consenso para llevarlo así. Y decime, dentro de las propuestas que ustedes están analizando, de lo que están armando, ¿se ha tenido en cuenta la sostenibilidad económica de los medios? Porque sabemos que para los medios está siendo muy difícil en un esquema como el de Uruguay, con poca escala, con la gran competencia de los medios online. ¿Lo han podido tener en cuenta? ¿Se han reunido con las empresas? Bueno, nosotros hemos recibido creo que más de 40 delegaciones de la ley de medios, y la ley de medios es una ley que tiene 200 y pico de artículos que trata temas que poco tienen que ver también incluso con el tema medios. Yo lo digo que estamos cambiando una ley obsoleta un poco por otra que también ya desde el vamos es muy obsoleta, no trata temas de prensa a través de las nuevas modalidades y demás que hoy ocupan un espacio y que captan muchísimo todo lo que es el tema publicitario sobre todo. Después nosotros hemos sido muy críticos también en el tema de la lentitud que hemos tenido como gobierno en la reglamentación de lo que ha sido una distribución de la publicidad oficial que tan importante es para los medios y que ha habido una histórica desigualdad sobre todo con el interior del país, donde de un 100% llega el 2% al interior del país. Bueno, en el artículo 774 del presupuesto nacional, fue algo por lo que sobre todo los legisladores del interior peleamos mucho, fue para que al menos un 20% llegue a el interior del país y que se haga una distribución más justa. ¿Por qué tiene que quedar el 98% de la publicidad oficial en la capital del país y el 98% de la gente no vive acá? Bueno, eso también es parte de la concentración que tiene y del negocio que hay en la concentración de medios, que a nosotros nos preocupa muchísimo. Bueno, es más atractivo, es mejor negocio si hago negocios con aquel que es dueño de 8 medios que con este que es dueño de 1. Entonces es otro de los aspectos que es a contemplar también y que hay que poner el foco con el tema de la concentración. Sé que también estás trabajando en un proyecto vinculado a la ciberseguridad. Sí, ha sido uno de los temas al que le hemos dedicado más tiempo. Hace pocos días cumplió 1 año de presentado el proyecto. Entiendo que hoy debería ser para el Parlamento uno de los temas más importantes. En el Uruguay se vive un caos realmente en materias de ciberseguridad. Hemos sido el punto rojo en la región. Tenemos una falta de legislación muy importante en temas de ciberseguridad. Nosotros comenzamos haciendo un proyecto meramente de tipificación penal, tratando de atender una carencia que tiene nuestro Código Penal y tipificando 9 tipos de ciberdelitos que no están contemplados. Eso complejiza tremendamente el tema de el tipificar un delito que no está contemplado en nuestro Código Penal, que son muchísimos. La gente cuando habla de ciberdelitos piensa sobre todo en algo que es muy común hoy en día y hemos tenido hasta 200 vulneraciones de cuentas bancarias en una semana a través de distintas modalidades que están muy de moda, como el phishing, vishing, smishing, pero hay mucho más. Hay mucho más. Claro. Tenemos desde delitos que internacionalmente se conocen como pornovenganza, que es cuando yo tengo fotos íntimas por distintos motivos de otra persona y una vez, por ejemplo, puede ser la propia pareja de uno, que una vez terminada la relación comienza una extorsión utilizando esas fotos o se publican tratando de generar un perjuicio a la imagen de una persona. Y son temas que a veces han terminado en autoeliminación de la persona que se ve afectada. Entonces es un tema muy amplio, estamos trabajando en ese proyecto que ya no es solamente un proyecto de tipificación penal porque se agregaron 3 capítulos más que hemos ido aprendiendo en este camino
que hemos realizado en este año de trabajo, y hoy tenemos un proyecto muchísimo más completo que esperamos que se convierta realmente en la ley de ciberseguridad que proteja a los uruguayos por muchos años. Tiene sobre todo, y creo que es uno de los puntos más importantes que tiene el proyecto de ley, que es una campaña nacional de educación tratando de orientar a las personas en las buenas prácticas que tiene que tener al momento de tener un celular enfrente o de tener una computadora. Y hoy el rango etario que hay para proteger personas es desde un niño que a los 6 años ya accede a una computadora hasta la etapa final de nuestra vida. Así que estamos trabajando también en la creación de una campaña nacional de educación. Bien, ¿y qué otros temas? Pequeños tips que hoy le podemos dar a la gente y que son vitales para estar más protegidos, y que la mayoría de las personas no lo Estamos lo todos hacemos. Expuestos, exacto, Sí, sin duda. Y nos preocupa. Realmente y nos este ataca año, a todos, en este proceso, hemos aprendido de ciberseguridad un montón, y ha sido de las propias experiencias de la gente. ¿Y cómo trabaja delitos informáticos hoy? Bueno, para empezar, las direcciones específicas de ciberseguridad se crearon muy recientes, tanto en el Ministerio de Defensa como en el Ministerio del Interior. Estamos hablando que es increíble que en el Uruguay, un país que tiene la conectividad que tiene, que es un país que le da una computadora a cada niño, y que nos gusta eso, pero tenemos que decirle a ese niño que le damos la computadora el riesgo que tiene. Sí, y a los mayores también, ¿no? Que también son una población vulnerable para esto. Somos un país donde prácticamente todos estamos en una banca online. Y no se nos dice cuando creamos una cuenta bancaria. Recién ahora se está empezando a trabajar por parte de los bancos el tema de concientizar y decirle a las personas las precauciones que tienen que tener. Algo tan básico y que la mayoría de las personas hacen la misma contraseña en la cuenta bancaria, en las redes sociales, en el mail, y ya con esa es la combinación perfecta para estar muchísimo más expuesto de una persona que tiene una contraseña distinta para cada una de estas. Te preguntamos, volviendo un poquito a la rendición de cuentas, ¿cuál fue la visión de Cabildo Abierto respecto a los resultados de la rendición, y particularmente el artículo que tiene que ver con el adicional del Fondo de Solidaridad? ¿Cuál es la posición ahora, una vez terminada la rendición, y cómo quedó? Bueno, nosotros estuvimos en esa discusión prácticamente hasta lo último de qué hacer con el Fondo de Solidaridad. Nosotros dijimos desde un principio que estábamos dispuestos a derogarlo siempre y cuando se nos dijera de forma segura y clara de dónde iba a salir la plata para compensar esos 13 millones de dólares que le llegan hoy a la universidad y que tienen un objetivo importante dentro de la universidad. Y bueno, no quedó del todo claro, no se descarta de que esto pueda ser contemplado en el Senado si se nos dice de dónde va a salir, de dónde van a salir esos recursos. ¿Y en el resto de la rendición quedaron conformes en general? ¿Hay algún punto que crees que en Senado se va a tremendamente conforme? Yo digo siempre que la rendición de cuentas es la oportunidad donde tenemos los diputados, sobre todo, de ponernos, además de la camiseta de nuestro partido, abajo de la camiseta de nuestro partido, la camiseta de nuestro departamento. Claro. Y de tirar cada uno para su departamento. Las instituciones, particularmente que vinieron de Maldonado, se fueron todas muy contentas, todos tienen incrementos presupuestales quienes están contemplados en el rubro subsidios y subvenciones. Logramos cosas muy importantes como partidas específicas para la UTEC en Maldonado, por ejemplo, que hasta ahora teníamos solamente 50 cupos por año, siendo que teníamos 150, 200 inscriptos para la carrera de tecnólogo informático. Conseguimos una plata importante como para hacer ampliaciones en la UTEC que van a permitir duplicar la capacidad de esta. Entonces, como lo decía, es algo que la rendición de cuentas, personalmente a mí, es la etapa del año que más me gusta y donde uno puede conseguir más cosas para su departamento. Hablando del departamento de Maldonado, bueno, un departamento que se ha visto golpeado recientemente con este incendio en Punta Shopping, que, bueno, ya lo ha dicho el mismo intendente Enrique Antía, ha afectado el trabajo de miles de personas que viven allí, ¿no? Ha afectado muchísimo el trabajo, nos preocupa muchísimo. Debemos recordar que si bien hay un concepto de Maldonado, de que Maldonado parece que fuera un departamento con una realidad muy distinta, yo lo digo hasta el cansancio y lo dije muchísimas veces en la propia Cámara de Representantes, Maldonado fue, entiendo yo, por lejos el departamento más golpeado en la emergencia sanitaria. Por lejos fue
el departamento más golpeado. Vi cosas en Maldonado que nunca me imaginé ver en nuestro departamento. Vimos gente pasar muy mal, empresas relacionadas al turismo, que es nuestro principal ingreso, nuestra principal fuente de trabajo, muy complicadas, y realmente el que una vez saliendo pase esto, realmente es un golpe duro para Maldonado. La solidaridad de todo el pueblo de Maldonado se ha hecho sentir con todos los empresarios y los trabajadores del Punta Shopping, que todos se han movido, muchísima gente se ha movido para que al menos empiece a funcionar, así sea en el parking del Punta Shopping, hasta que se pueda llegar a un resultado final. Sí, va a llevar un tiempo, ¿no? Va a llevar un tiempo. Se ha visto muchísimo el movimiento de gente, como el Punta Shopping no era solamente un atractivo turístico, era un punto de encuentro también para locales. Entonces, sobre todo los fines de semana, se ha visto diseminado todo ese mismo público que antes teníamos en el Punta Shopping. Sin duda. Ya que de alguna forma también representás al interior, ¿no? Si bien representás a Maldonado, pero imagino que el vínculo con todos los representantes del interior es muy cercano y habrá muchas realidades en común. ¿Qué te parece que necesita sobre todo el interior del país y que desde el lugar que vos ocupás se puede llegar a fortalecer, se puede llegar a ayudar, o más allá de ti, el sistema político en general, para que miremos más hacia el resto del país? Bueno, yo me siento un gran defensor del interior, siempre lo he sentido así. Yo nací acá en Montevideo, pero le debo mi vida al interior del país y a Maldonado sobre todo. Pero sigue habiendo una barrera muy grande, sobre todo con la capital, en tema educativo más que nada. La distribución, se trabajó mucho, y yo reconozco mucho un trabajo que se hizo también en gobiernos pasados, de llevar universidades y de distribuir universidades por el interior. Pero sigue faltando eso. Yo creo que la parte educativa es clave para seguir desarrollando el interior del país, porque la mayoría de los gurises se tienen que terminar viniendo, como también me pasó a mí en un momento, a estudiar a Montevideo, y después las oportunidades también se dan más acá, de la mano un poco también de otros desarrollos, y nos terminamos quedando acá. Sebastián Cal, diputado de Cabildo Abierto, muchas gracias por estos minutos aquí en el Living. Ha sido un placer, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias.